Muy buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Les saludo con gusto, Dios me los bendiga grandemente. Espero que todos en casa se encuentren muy bien y sean bienvenidos para este nuevo estudio de la palabra de Dios. Ahora quiero que me acompañen a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, del versículo del 1 al 7, porque vamos a analizar un par de pasajes, hermanos, de algo que realmente pues es preocupante, porque algunos miembros de la iglesia o muchos o varios miembros pudieran estar cayendo en esta situación. Y para que entendamos a qué situación me refiero, vamos a la Biblia y les invito a que pues con prontitud leamos con atención lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 7, que dice así: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que he estado presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Palabra de Dios, mis amados hermanos. A lo que me refiero es que nos pongamos nuestra mente, nuestra atención con todo el corazón y entendimiento en los versículos 3, 4 y 5, porque de aquí vamos a ver un fenómeno que está levantándose, hermanos, entre muchos hermanos, y a raíz de todo esto que está sucediendo, Satanás ha ganado ventaja en algunos de miembros de la iglesia. Y es necesario que entendamos y pongamos especial atención, porque necesitamos derribar esas fortalezas que Satanás ha levantado en la mente de algunos miembros de nuestra congregación. Y esto no quiero que lo tomen de una manera personal o en una persona en específico. Estoy hablando de una manera congregacional, porque algunos pudieran estar teniendo estos problemas y no se han dado cuenta. Y el estudio que vamos a llevar el día de hoy, hermanos, vamos a ver o confirmar que no estemos bajo esos dominios de Satanás, o si lo estamos, saber cómo derribar esas murallas, esas fortalezas que Satanás ha levantado en la mente de los creyentes. Dice los versículos que les dije: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí estamos viendo en esos tres pasajes de algo que está sucediendo y es muy grave, hermanos. Satanás ha ganado ventaja en este confinamiento y ha levantado fortalezas en la mente de algunos cristianos, de algunos creyentes, si no es que de la gran mayoría, y eso vamos a averiguarlo el día de hoy. Pero necesitamos entender primeramente qué es una fortaleza, a qué se refiere esto, a qué se refiere la palabra de Dios en este pasaje, o lo que está diciendo Pablo en este sentido. Bueno, hermanos, pues, ¿qué son las fortalezas? ¿O cómo se levantan o cómo se construyen? ¿En dónde se levantan? ¿Cómo afectan? Bueno, las fortalezas eran un lugar protegido por grandes murallas donde nadie podía entrar,
y servían para resguardarse del enemigo. Estoy hablando de una fortaleza física, una fortaleza que puedes encontrar en el Wikipedia o en un diccionario o en cualquier situación donde venga la palabra fortalezas. Pero si estamos en un terreno totalmente espiritual, tenemos que entender que las fortalezas espirituales se levantan en la mente de las personas, de los creyentes principalmente. Y las fortalezas espirituales son patrones de pensamiento que se adquieren por el contacto con el mundo o como resultado de la influencia de Satanás. Las fortalezas espirituales son pautas de pensamiento negativas que impiden avanzar y que frenan el crecimiento. Y aquí la importancia de tener, hermanos, las armas con que derribar esas fortalezas. Ahora, ¿dónde se levantan? Bueno, las fortalezas se levantan en relaciones interpersonales. Incluye padres, cónyuges, hermanos, entre creyentes y entre la iglesia misma, en la iglesia misma. Pero ¿cómo se levantan? Bueno, hermanos, lamentablemente, Satanás influye y es tan astuto, como lo dice el Antiguo Testamento. La serpiente antigua era la más astuta de todos los animales del campo, con una sutileza, hermanos, que a veces no nos damos cuenta. Pero tenemos que ver que nosotros ayudamos a construir estas fortalezas en nuestra propia mente. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo caemos en ese error? ¿Cómo ayudamos a Satanás a levantar esas fortalezas en mi propia mente, si se supone que yo domino mi mente? Bueno, les voy a dar algunas situaciones o algunas maneras en que nosotros mismos ayudamos a Satanás a levantar esas fortalezas. Y para empezar lo hacemos con nuestro propio yo. Siempre el más grave error del ser humano es centrarse en el propio yo. Cuando defendemos nuestro derecho a sentirnos ofendidos, cuando disponemos o queremos disponer de nuestro tiempo en hacer lo que nos da la gana con lo que tenemos, el derecho de la autocompasión y la autojustificación también podía entrar, el derecho a ser comprendido, el derecho, o sea, mi derecho, mi yo personal a poder juzgar y a veces hasta criticar. Y también ayudamos a levantar estas fortalezas en nuestra mente con nuestra muy, muy personal perspectiva de Dios. Cuando permitimos que el enemigo nos convenza que no podemos levantarnos ni cumplir eficazmente con nuestros ministerios o con nuestros llamamientos, permitimos que el enemigo construya esas fortificaciones en nuestra mente y nosotros le damos los ladrillos para que cada vez la haga más grande, más fuerte y más poderosa. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el Nuevo Testamento insiste en que debemos de crucificar la carne, que debemos echar fuera demonios, que debemos de compartir el evangelio de una manera tremenda y en este caso derribar fortalezas. Y es el tema de hoy, hermanos. El tema de hoy se titula Derribando Fortalezas. Y es importante que lo entendamos porque hay algunos miembros que sus fortalezas están tan fortificadas que lamentablemente se están perdiendo. Y eso es algo, hermanos, preocupante en que tenemos que actuar a la brevedad. Y por eso el estudio de esta mañana, mis amados hermanos. Ahora, tenemos que comprender que la vida es una batalla y se van a experimentar oposición diariamente, pero tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como lo leímos en la palabra de Dios. Tenemos que comprender, mis amados hermanos, que para poder derribar una fortaleza, pues tenemos que entender qué es una fortaleza de la manera específica,
que está en nuestra mente con las características específicas para poder utilizar las herramientas específicas para derribarlas, porque no todas las cosas funcionan para cosas diferentes, sino que cada cosa con su cada cual, como se dice por ahí. Así que, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza se trata, por ejemplo, de un sinónimo de fuerza o vigor. Se utiliza en la Biblia una fortaleza como fuerza o vigor. Pero, por otra parte, para entender el contexto y la ideología que Pablo utiliza para hacernos enseñar de estas fortalezas que Satanás está levantando en nuestra mente, pues vayamos a las fortalezas físicas. Una fortaleza es un recinto fortificado preparado para resistir ataques o invasiones. Un castillo o una ciudadela también son fortalezas y se conoce como bastión o baluarte el reducto que se proyecta hacia el exterior del cuerpo principal de una fortaleza. El bastón, qué interesante, hermanos, el bastión tiene forma pentagonal. Y si ahorita te viene a tu mente esa fortaleza en la nación de Estados Unidos llamado el Pentágono, lo vas a entender mejor. Pero ese es un baluarte. Y supone que el punto fuerte de la defensa es la forma pentagonal, porque tiene defensa para todos los lados y se proyecta hacia el frente para tener dos frentes de ataque. Es interesante todo eso, hermanos. Un concepto más amplio es el de una fortificación, que es un edificio militar construido para funcionar como defensa durante una guerra. Y las fortificaciones más amplias y más poderosas son las fortalezas. Ahora, la palabra fortaleza, o fortalezas en este caso, curiosamente se encuentra una vez en el Nuevo Testamento. Pero si se encuentra en el Nuevo Testamento es porque el Señor quiere que entendamos bien el concepto de la ideología que Pablo está utilizando para enseñarnos a derribar esas fortalezas tan poderosas que Satanás ha levantado en la mente de algunos creyentes. Ahora, pues se usa aquí metafóricamente por Pablo en una descripción con la batalla espiritual del cristiano. Y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Este pasaje revela los siguientes hechos acerca de una guerra espiritual. Ahora, si analizamos los pasajes, al hablar de milicia, entendemos que es un término militar. Y entendiendo que es un término militar, entonces es algo que nos indica que tenemos que tener un llamamiento a la guerra. Pero nuestra guerra, nuestra batalla, no se planea según la forma de luchar como este mundo acostumbra. Las estrategias terrenales en este plano, en esta batalla espiritual, no nos van a servir para nada. Así que no nos deben de preocupar. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos en las armas espirituales para poder derribar esas fortalezas espirituales que Satanás ha levantado en la mente de muchos cristianos. ¿Cuáles serían estas fortalezas, hermanos? ¿Cuáles serían esas fortificaciones a las que nos enfrentamos? Bueno, en el siguiente versículo, Pablo menciona interpretando la metáfora, donde dice, derribando argumentos, estoy en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las fortalezas o fortificaciones a las que nos enfrentamos y están en la mente de muchos cristianos, hermanos, son los argumentos. Los argumentos que tienen todas estas personas que ya Satanás influenció en su vida por el contacto con el mundo.
Y podríamos decir que ahorita, pues, ¿cuál contacto, verdad? Pues estamos en confinamiento, pero es increíble cómo actúa Satanás, hermanos. Porque es tan astuto que el mundo te lo lleva a tu propia casa. Ya no tienes que salir al mundo. Satanás te lleva el mundo y sus prácticas a tu propia casa, a la comodidad de tu propia casa. Y entonces ahí estamos en serios peligros, en serios problemas. Así que, fíjense, hermanos, el pasaje mismo nos dice cuáles son esas fortalezas, los argumentos. ¿Cuáles argumentos? Los argumentos son las filosofías, los razonamientos humanos y los esquemas del mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 8 nos advierte al respecto. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Satanás es muy sutil, hermano, para engañar. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Qué importante que entendamos, hermanos, y atendamos estas advertencias. Pablo nos dice: mirad que nadie nos engañe, y que esos argumentos que son filosofías, razonamientos humanos, esquemas y rudimentos del mundo invadan nuestra mente y nos empiezan a convencer de que es lo correcto, de que el cristianismo y las cosas de Dios están mal fundadas y que no tienen un fundamento básico, un fundamento sólido para poder, ahora sí que soportar todo lo que enseñamos espiritualmente. Es increíble. Y otra de esas, hermanos, es la altivez. Y pues la altivez tiene que ver con todo lo orgulloso del humanismo centrado en el hombre. Una de las cosas más tremendas que afecta a lo espiritual es el humanismo centrado en el hombre, porque lo centra a que se haga independiente de Dios y que sea muy seguro de sí mismo, a lo que la Biblia pues también nos advierte en Romanos capítulo 12, versículo 16. Y fíjense cómo dice: que tenemos que ser unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, y no seamos sabios en nuestra propia opinión. O sea, hermanos, la Biblia tiene la respuesta y nos está advirtiendo. Y por eso Pablo vuelve a insistir en que tenemos que derribar esas fortalezas que se llaman argumentos y toda altivez que se levanta contra todo lo que es de Dios. Ahora, podemos esto ilustrarlo en un cuadro o en una película o en tu vida diaria. El cuadro sería pues el cristiano llevando su Biblia, la armadura espiritual y teniendo todo protegido su cuerpo, y sale y pretende conquistar el mundo para Cristo. Pero de pronto encuentra obstáculos. El enemigo ha levantado fortalezas fuertemente fortificadas para resistir la verdad y para frustrar el plan de redención que tiene Dios para con los hombres a través de Cristo. ¿No te ha pasado, hermano, que tú vas bien dispuesto con tu Biblia, con toda la actitud, y de repente te encuentras una persona que tiene estos argumentos y te refuta todo lo que tú le dices? Y que aparte de que te refuta y sus argumentos del mundo, todavía con altivez se centra en su independencia de Dios, y eso es totalmente frustrante. Pero es más frustrante cuando has trabajado tanto y hay personas que ya tienen tiempo en la iglesia y se encuentran en esta misma situación, tristemente en esta misma condición. Satanás ha ganado ventaja y ha levantado fortalezas en su mente, y eso es terrible, hermanos, y es algo que tenemos que inmediatamente poner manos a la obra para entrar en batalla. Es muy lamentable esto, hermanos, pero vamos a ver algunas fortalezas para ver si tú no te encuentras en una de ellas. Porque tú puedes decir: no, pues yo no, yo me encuentro bien, yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios. Bueno, vamos a ver.
¿Qué fortalezas hay? Bueno, una de ellas, y muy fuerte, pues como ya lo dije, es la fortaleza del razonamiento humano. Y está reforzada con muchos argumentos sutiles y la pretensión de la lógica, porque el humanismo y todas esas sutilezas de Satanás siempre van a buscar la lógica para refutar la lógica de Dios. Ahora, dice Romanos 1:21 lo siguiente: pues habiendo, fíjense, aquí ya estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de personas que ya conocen la palabra de Dios y que ya han estado tiempo en la iglesia. Y dice Pablo así, 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, mis amados hermanos, estamos viendo la condición de un creyente con fortalezas de Satanás en su cabeza, en su mente, y muy poderosas, pero no invencibles. Por eso estamos estudiando esto. Otra fortaleza, hermanos, es la fortaleza de la pasión, con grandes murallas defendidas por la lujuria, el placer y la avaricia. Es increíble, hermanos, pero vean, hermanos, dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, lo que tenemos que hacer al respecto. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son idolatría. Increíble que todo esto sea idolatría, pero es la verdad. Ahora, en lo más alto de la fortaleza está el pináculo del orgullo, en el que el corazón humano se sienta entronizado, es decir, como si se sentara en el trono, y se deleita en pensamientos de su propia excelencia y su propia autosuficiencia, glorificándose siempre a sí mismo y solamente sirviendo a sus propios deseos, sus propios pensamientos y sus propios vientres, lo cual está cayendo en una idolatría tremenda. A lo que nos advierte el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 17, donde nos dice lo siguiente: porque tú dices, ¿cómo saber, hermanos, que estás en ese pináculo del orgullo, en la fortaleza del orgullo? Bueno, Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos lo aclara y nos dice: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vean, hermanos, cuando una persona tiene esta fortaleza en su casa, acuérdense que es como un pentágono y tiene torres al frente y el pináculo hasta arriba. Bueno, encontramos hasta lo más arriba, como siempre, el ser humano queriendo ser Dios, queriendo creer que tiene mejores pensamientos o mejores ideas que Dios, se sienta en el pináculo del orgullo. Y ahí extiende, hermanos, todo su error. Y solamente dice: de aquí nadie me mueve y mis pensamientos son mejores que los tuyos, porque yo soy el que tengo la razón e incluso tengo más razón que el propio Dios. Qué frustrante, hermanos, qué triste y lamentable, porque estamos hablando de cristianos que se han sentado en este pináculo del orgullo y no se han dado cuenta cuando refutan las instrucciones dadas en la iglesia para poder llevar a cabo la obra de Dios. Y si te la pasas refutando y refutando cualquier cosa que hacemos, bueno, hermano, pues asegúrate de que esta fortaleza no esté en tu mente, porque Satanás ya ganó ventaja en tu cabeza. Y estas son por mencionar algunas, hermanos. Ahora, ¿cómo derribo esas fortalezas? ¿Cómo derribar esas fortalezas? En la historia de nuestra humanidad han nacido varios niños
que cuando llegaron a ser grandes resultaron ser unos genios, muy grandes científicos, muy inteligentes, con grandes nombres. Pero ninguno de ellos, con todos sus nombres y con todos sus distintivos mundiales, han hecho temblar el infierno como el nombre de Jesús. Dice en Mateo capítulo 2 versículo 3 que cuando Jesús nació, o que estos magos llegaron con Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Nos dice la Biblia que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, dándonos a entender, amados hermanos, que solamente el nombre de Jesús puede hacer temblar el infierno. Qué increíble y qué poder. El diablo sabía que ninguno de los hombres que habían nacido podía perdonar los pecados de la humanidad, como el nombre de Jesús. Jesús es el nombre que perdona pecados. Jesús es el nombre donde está la salvación. Jesús es el nombre que da libertad. Jesús es el nombre que produce gozo. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, hermanos, es el nombre con el que podemos derribar fortalezas. Y eso es algo que tenemos que poner a la brevedad en marcha al entrar a la batalla. Tenemos que hacerlo, hermanos, porque es tremendo esto. Y lamentablemente está ganando mucho terreno en muchas personas, en muchos cristianos, y cada vez están perdiendo más. A lo mejor no se dan cuenta y no quieren aceptar la realidad, pero no la quieren aceptar porque están sentados en el pináculo del orgullo. Y una persona que está entronizado en su orgullo, como Satanás, va a caer, hermanos, hasta el fondo. Y lo tenemos que evitar porque algunos van en picada en ese sentido. Y hay muchas fortalezas, tenemos que aprenderlo. Hay otro tipo de fortalezas que el creyente tiene, que puede estar cayendo, puede estar yendo en picada, o mejor dicho, esas fortalezas se están levantando tanto en su mente que no le permiten seguir creciendo, seguir viendo, tener una visión de las cosas a las cuales fuimos llamados, a hacer la obra de Dios, a hacerla crecer. Por ejemplo, hermanos, hay fortalezas de género que afectan a la vida directa del creyente, construyendo diferentes fortalezas de naturaleza mental. Y cuando Satanás se apodera de tu mente, se apodera de todo tu cuerpo, se apodera de todo tu físico, de todo tu entorno, porque en la mente, hermanos, es donde se encuentra el espíritu. Y eso es algo que debes de comprender y entender. El espíritu se encuentra en nuestra mente. Increíble, hermanos, pero así lo dice la Biblia. Ahora, hay fortalezas y te las voy a enumerar, y quiero que seas honesto contigo mismo. Ve la Biblia como un espejo. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es una espada, y las espadas son armas de guerra. Pero antes de que agarres la espada, quiero que agarres la Biblia y que la utilices como un espejo, porque también la Biblia nos dice que la Biblia es un espejo donde podemos ver nuestro interior y podemos darnos cuenta lo que realmente somos por dentro y lo que estamos proyectando hacia afuera, y sobre todo en el testimonio a las personas que nos rodean. Pon atención, hermanos, hay estas fortalezas. La fortaleza de la indiferencia. Hay muchas personas que todo lo que pasa en la iglesia, que todo lo que se hace en la iglesia, le es totalmente indiferente. No les interesa en lo más absoluto, ni para bien ni para mal. Pues esta es una persona indiferente, y esta fortaleza puede estar en tu cabeza. Si a ti no te interesa la iglesia, no te interesa hacerla crecer, no te interesa que en este problema de confinamiento muchos cristianos se estén enfriando, bueno, hermano, pues tal vez te encuentres con esta fortaleza en tu mente. La otra fortaleza es la fortaleza de la pasividad. Hay personas tan pasivas, hermanos, que
eh, pudiéramos pasar a la siguiente fortaleza, que es la fortaleza de la pereza. Pudieran ir de la mano, hermanos, pero increíblemente hay personas tan perezosas espiritualmente que inmediatamente cuando se menciona algo de la Biblia, bostezan. Y cuando increíblemente se les habla de trabajo en la obra, hasta cierran los ojos y se quedan dormidos. ¿Entiendes qué fortaleza está en tu mente? La fortaleza de la pereza o la fortaleza de la pasividad. Hay otras fortalezas como la fortaleza del conformismo. Y esa es una fortaleza de casi de las más activas, por decirlo así, en la mente de muchos creyentes. Llegaron a un cierto nivel espiritual y el ver que subir de nivel espiritual implica más compromiso con Dios, más compromiso con la obra. Y entonces que dicen, no, pues yo hasta aquí llego, con esto me conformo, yo aquí estoy bien. Bueno, hermanos, la fortaleza del conformismo está en tu mente. La fortaleza de la permisividad. Esta fortaleza, hermanos, pues es aquella donde nos permitimos de todo, ¿verdad? Utilizamos la libertad que Cristo nos da para darle lugar a la carne. Cuando la Biblia nos dice claramente en la carta a los Corintios que todo me es lícito, y es verdad, todo me es lícito, dice, mas no todo edifica. Pero solo nos quedamos con la primera parte, ¿verdad? Y luego vuelve a decir, todo me es lícito, mas no todo conviene. Pero solamente nos quedamos con la parte donde nos conviene, ¿verdad? Que dice, todo me es lícito. Y como la Biblia dice, todo me es lícito, bueno, pues la fortaleza de la permisividad está en nuestra cabeza. Otras que tienen que ver increíblemente en muchos cristianos hoy en día, y que hasta parece una epidemia extra del COVID-19, hermanos, es la fortaleza de la depresión. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos no están en depresión porque no se pueden congregar? Y es entendible, hermanos, pero pues si el Espíritu de Dios habita en nosotros, no tendríamos por qué depender a fuerzas de tener un lugar físico donde congregarnos, porque la obra continúa y la palabra de Dios llega hasta la comunidad de nuestros hogares y seguimos siendo edificados. Si nosotros no queremos crecer, es por mera decisión, hermanos. No podemos negar que las predicaciones, los devocionales, el alimento diario espiritual todos los días llega puntual. Ahí el que no quiere crecer es porque no quiere, hermanos. Y muchas personas están cayendo en depresión porque no pueden salir, porque no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Pero si el Espíritu de Dios habita en ti, no tendría por qué estar sucediendo esto, aunque es increíble, pero es una fortaleza muy fuerte en estos momentos. Y va de la mano la fortaleza de la ansiedad. Sobre todo esto se da más en los jóvenes, porque nuestros jóvenes pues están ansiosos, y también los no tan jóvenes, ¿verdad?, de poder salir, de poder hacer las cosas, pero sabiendo que en estos momentos hay un riesgo muy grande de contraer este virus. Así que pues estas fortalezas están en la mayoría de los que están confinados, de los que no pueden salir. La fortaleza que se levanta también por esas causas es la fortaleza del negativismo. No, pues es que no se puede hacer nada. No, pues es que no lo podemos hacer. No, pues es que no y no. Y puras cosas no. Y entendemos, hermanos, hasta cierto punto donde no podemos hacer ciertas cosas. Pero tenemos que entender que la obra de Dios no debe de parar. Que el Señor está en control total de esta pandemia y de esta situación. Y Él nos da las armas para derribar estas fortalezas que Satanás ha levantado en la mente de muchos cristianos. Y otra fortaleza, hermanos, que es la que más me preocupa, es la fortaleza de la mente reprobada. La fortaleza de la mente reprobada es algo que ya viene directamente como un castigo hacia una persona que no quiere dejar de pecar, que no quiere recapacitar a pesar de todos los sufrimientos que ha tenido, las pérdidas que ha tenido,
Si tú eres una persona que te contagiaste de esta terrible enfermedad y la libraste, deberías de ser agradecido, hermanos, y estar ansioso, pero de hacer la obra de Dios. No de caer en los mismos pecados de los cuales el Señor ya te había levantado, ya te había lavado, y volver a la vida antigua, la que no conviene, la vida del error, la vida donde el Señor te encontró revolcado en el lodo y el Señor Jesucristo te sacó, te levantó y te lavó con su preciosísima sangre. ¿Y cómo le estamos pagando? ¿Volviendo al mundo? ¿Volviendo a la vida antigua? Hermanos, esa es la fortaleza de la mente reprobada, una mente reprobada en todos sentidos. Ahora, para terminar, ¿qué debemos hacer contra ellas? Bueno, pues la misma Biblia nos lo dice, ¿verdad? Derribarlas. La palabra derribar significa tirar hacia abajo o en pedazos, romper, destruir, arruinar, desbaratar o trastornar. ¿Y cómo se derriban? Muy buena pregunta. Te voy a dar tres cositas, hermanos. Si tú ya te identificaste con alguna fortaleza que tienes en tu mente y con honestidad reconociste delante de Dios, diciéndote, no, pues yo creo que sí, esa fortaleza está en mi vida, yo pienso que sí me ha afectado, yo pienso que esa que mencionó el pastor sí la tengo. Bueno, hermano, estas 3 herramientas son para ti. Son 3 cositas. Número 1, Romanos 12:12. Aquí encontramos la primera herramienta. Dice Romanos 12:12. Es un pasaje que lo utilizamos muy a menudo. Dice, no os conforméis a este siglo o a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vas a derribar estos argumentos, estas fortalezas en tu mente? Bueno, renovando tu entendimiento, renovando tu mente, porque Satanás en tu mente ha levantado esos argumentos y esa altivez que se opone a todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Así que el punto número 1 es renovar. El derribar fortalezas es la demolición y el retiro de aquellas formas antiguas de pensar, de tal manera que la presencia verdadera de Jesucristo se pueda manifestar a través de nosotros. Y la manera de hacer, hermanos, es no conformarnos a este siglo, a estos pensamientos, sino transformar renovar todo nuestro entendimiento y transformarse para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las fortalezas diabólicas pueden ser nuestra simpatía por los pensamientos del mal. Por ejemplo, las actitudes que protegen al viejo yo, a mi vieja naturaleza, que se convierten peligrosamente en habitaciones o, en este caso, fortalezas, y que llegan a ser, hermanos, la mente de muchos cristianos con estas fortalezas dominadas y levantadas por Satanás como lugares de opresión demoníaca en la vida de cada persona. ¿Ves la urgencia, hermanos, de derribar esos argumentos? ¿Esa altivez? Satanás, hermanos, está ganando terreno en tu mente. Y la Biblia nos dice que uno de los grandes mandamientos es amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y nuestra mente tiene que estar ocupada por la presencia de Jesús en nuestras vidas, no por los pensamientos o simpatías a las cosas pecaminosas que ofenden la santidad de Dios y que a nosotros como seres humanos, principalmente como creyentes, pues, hermanos, nos reducen a personas que pueden ser oprimidas por estas cosas demoníacas que Satanás hace. Número 2, Efesios 4. Vamos a buscar el libro de Efesios y vamos a entender
en el capítulo 4, versículo 22, por favor, 4:22, lo que dice aquí. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, a la que defiendes, ¿verdad? A la que extrañas regresar por el contacto con el mundo. Y como en este confinamiento, pues no has tenido el contacto que quisieras con tu iglesia, bueno, pues estás en desventaja. Pero fíjense, hermanos, qué interesantes palabras dice Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense, hermanos, es un vicio tener esos deseos engañosos de regresar al mundo antiguo, a la vida del error. Y fíjense qué importante, qué gran verdad en la Biblia. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ya entendiste, hermano, dónde se encuentra el espíritu del hombre? En nuestra mente. Y la Biblia lo está diciendo. ¿Tienes argumentos para refutarlo? Bueno, le vas a refutar a Dios y ve, Dios es el creador del hombre. Y lo estamos viendo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es importante entender. Ahora, ¿qué armas utilizar para derribar estas herramientas? Aparte de renovar el entendimiento, ahora tenemos que despojar. ¿Despojar qué? Despojarnos de la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, o sea, quitar todo lo que traíamos de la vida antigua. Despojémonos, así como te quitas tu ropa cuando llegas del trabajo y te despojas de tu abrigo, de tu chamarra, qué sé yo. De la misma manera, hermanos, despójate de ese viejo hombre y deséchalo. Ese sí lo puedes desechar, ese sí lo tienes que tirar a la basura para que te renueves en el espíritu de tu mente, así como lo dice Pablo en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, lo vuelve a repetir Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 23, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Ahora, según Pablo, una fortaleza es cualquier pensamiento que se exalta sobre el conocimiento de Dios y de Cristo. Por tanto, le da al diablo un lugar seguro desde donde puede influir la vida mental de un individuo. Y es ahí donde está el peligro. Por eso Pablo aconseja renovar nuestro entendimiento y despojarnos del viejo hombre con los deseos engañosos, porque es un vicio. Despójate de ese vicio, hermanos, en querer vivir la vida en error nuevamente, la que te trajo tantos problemas, tantas lágrimas, y que algunos aún siguen teniendo consecuencias de ello. Pero hay victoria, hermanos. Número 3, esto también lo encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, por favor. Capítulo 8. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué tremendo, hermanos. Así que, ¿cómo podemos derribar estas fortalezas, estos argumentos, esta altivez y todas las fortalezas que te mencioné? La indiferencia, pasividad, pereza, conformismo, permisividad, depresión, ansiedad, negativismo, mente reprobada, andar en pecado. Bueno, hermanos, es mortificar o darle muerte. Mortificar. Si nuestra lucha es contra la carne, entonces, como vemos aquí, si nosotros andamos en la carne, no podemos agradar a Dios, ni nos podemos sujetar a la ley de Dios, porque no podemos, porque andamos en la carne. Y si somos honestos, muchas veces y casi siempre andamos en la carne. Pero aunque andamos en la carne, no debemos de militar según la carne.
Eso es el propósito y eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la carne si soy carne? Pues mortificarla, hermanos. Tenemos que matarla. Pero no me malinterpretes. A lo que me refiero, hermanos, es que tenemos que hacer morir nuestra carne. ¿Cómo? Para darle lugar al Espíritu. Y la manera de hacerlo, hermanos, bueno, es que si seguimos leyendo, dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí está la victoria. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, moriremos. Así que si ya te había dado miedo, hermanos, si ya habías pensado que te estaba hablando de un suicidio, no, hermanos, no me malinterpretes, sino lo que tenemos que hacer es mortificar nuestra carne en sus pasiones, en sus deseos. Y es increíble porque el mismo Señor Jesucristo lo enseñó cuando dijo que para poder ser digno de Él y poder ser su discípulo, teníamos que negar nuestra propia vida, que es en el mismo contexto de matar esa carne que nos impide crecer espiritualmente. O sea, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo negamos nuestra vida? ¿Cómo mortificamos esa carne que nos impide seguir a Dios? Bueno, hermanos, negar nuestra vida se refiere a hacer morir nuestras pasiones que nos llevan a pecar. Negarse a nuestras ideas personales, a nuestros razonamientos humanos que no van con la voluntad de Dios. Así que con estas tres cosas, hermanos, podemos vencer y derribar estos argumentos y estas altiveces que se levantan contra todo conocimiento que es en Cristo Jesús, derribando esas fortalezas. Y nuestras armas no son físicas, porque nuestra guerra es espiritual, en naturaleza. Y en lugar de armas y todas esas cosas, nuestras armas deben de ser lo que dice Efesios 4 del 14 al 17. Y dice así: toda la armadura de Dios consiste en ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí están todas las armaduras, hermanos, listas con la elección de Dios. Ármate con esas armaduras y enfrenta a Satanás y derriba esos argumentos, esas altiveces, esas fortalezas que tiene en tu cabeza, que tiene en tu mente, y que muchos están a punto de ser destruidos, derrumbados, espiritualmente hablando. Nuestra confianza para vencer, hermanos, es que nuestro poder proviene solo de Dios. Y el plan de Dios es destruir las fortalezas espirituales usando las armas que Dios te da para una guerra espiritual. Y por el poder milagroso de Cristo, los muros van a ser quebrantados y los bastiones del pecado y del error van a ser derribados si utilizas estas armas, utilizar las que el Señor te ha dado para la guerra. El cristiano va a salir victorioso entre las ruinas y llevará cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, por decirlo así. Cada teoría falsa y toda filosofía humana que han afirmado una y otra vez con orgullo su independencia de Dios van a ser derribados en el poder de Cristo. Y compartir el evangelio, hermanos, es una de las maneras más poderosas en que vemos la victoria y en la que vamos a tener más resistencia para que Satanás gane ventaja en nuestra mente y en nuestro corazón, con el cual también podemos afrontar las fortalezas demoníacas en nuestras propias vidas,
El Evangelio también nos ayuda a vencer estas fortalezas en nuestras propias familias, incluye, hermanos, también nuestras iglesias. Quien ha luchado contra una adicción, contra una pasión desordenada, o con el orgullo mal entendido, o que tuvo que huir de las pasiones juveniles, así como Pablo le recomienda a Timoteo, sabe esta persona que el pecado y una falta de fe y tener una perspectiva mundana de la vida son de verdad fortalezas difíciles de derribar sin el poder de Dios. Así que, hermanos, si aún con Dios a veces cuesta trabajo derribarlas, ¿te imaginas a una persona sin Dios cómo va a derribar todos esos vicios, todos esos problemas? Increíble. Pero aquí tenemos herramientas. Quiero decirte, hermano, que el Señor está edificando su iglesia siempre, no para, no termina, y este confinamiento no impide que el Señor siga trabajando y siga edificando su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que necesitamos, hermanos, urgentemente son soldados cristianos que quieran militar para el Señor, totalmente entregados a la voluntad del Señor de los ejércitos y no entregados a sus propios vientres, a sus propios intereses, a sus propias ideas, sino entregados como soldados de Dios al Señor de los ejércitos, como se le conoce en el Antiguo Testamento. Estos soldados son los que van a utilizar las armas espirituales que Él ofrece. Para terminar, solamente quiero decirte lo que dice el Salmo 20, versículo 7. Y dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, y de Él tendremos memoria. Qué increíble pasaje, hermanos. Ojalá te sea de edificación, de bendición y te llene de confianza para derribar estas fortalezas. Y solamente decirte, amado hermano, estamos en guerra. Estamos en guerra espiritual. Hay muchas fortalezas que Satanás ha levantado y el principal terreno de la batalla es en tu mente. Está en tu mente. Y si quieres derribarlas, hay que entrarle a la batalla, pero con las armas que el Señor da. Mi amado hermano, pues espero que este estudio te haya sido de bendición. Cualquier duda, cualquier comentario, pues estoy a tus órdenes, conoces mi número de teléfono y estamos en el grupo también. Quiero decirles, hermanos, que nos sigan ayudando a orar para que sea posible nuestro regreso al templo en la primera semana de febrero. Sabemos que la primera semana de febrero deberíamos de celebrar nuestro aniversario de la iglesia, pero dadas las circunstancias, pues tenemos que gozarnos con regresar al templo para seguir siendo instruidos. Así que, hermano, ayúdame a seguir orando por ello y esperemos que el primer domingo de febrero nos podamos estar viendo presencialmente para seguir siendo bendecidos con la palabra de Dios. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Tengan una excelente tarde con el Señor. Nos estamos viendo en la próxima.